Pues Kiko, muchísimas gracias por participar por segunda vez en mi canal. Tenía muchas ganas de tenerte aquí porque en esta ocasión te diré que nadie me ha regalado tu libro. Me lo recomendó Sergio del canal Un Tío Blanco Hetero, pero yo me lo he comprado y te diré que no me lo he leído del todo porque me queda un poquito. Tuve la mala suerte de que me lo llevé de vacaciones y justo me lo dejé olvidado. Pero lo tiene mi madre, así que la próxima vez que la vea, que será el fin de semana próximo, terminaré de leerme el libro. Pero me he leído casi todo el libro. Te diré que es muy interesante, me ha gustado muchísimo. Y la primera pregunta que te quiero lanzar es, ¿cuál fue el motivo que te inspiró para escribir este libro? Bueno, el motivo, más que el motivo, yo trabajo en el diario El Mundo, entonces, bueno, pues lo que sucedió fue que en el verano de 2021, mi jefe entonces me encargó entrevistar a una periodista estadounidense que se llama Abigail Schreier, que escribió un libro que se llama Daños Irreversibles en Estados Unidos, contando, pues contando cómo muchas adolescentes en Estados Unidos adolescentes, algunas con problemas y otras sin problemas, pues estaban quedando, digamos que, seducidas, abducidas por una especie de ensoñación según la cual ellas podían elegir su sexo como quien elige un canal de televisión con el mando a distancia, y realmente su sexo no era el femenino, sino que tenían que cambiar al masculino. Abigail Schreier lo que hizo fue, era periodista del Washington Post, entonces publicó una columna de opinión sobre este tema y empezó a recibir cartas de padres contando que sus hijas estaban en esa misma situación. Empezó a alarmarse, empezó a pensar, ¿qué está pasando aquí? Esto es una cosa muy extraña, ¿no? Hablando con unos y con otros, bueno, pues acabó advirtiendo que efectivamente estaba habiendo una suerte de contagio social, al principio a baja escala y luego a una escala un poco mayor, de una idea de la transexualidad como algo liberador, transgresor también, emparentado a veces con lo que la anorexia ha significado en la adolescencia, sobre todo femenina, pero también masculina en algunos casos. Digamos que descubrió que la transexualidad estaba jugando un papel social llamativo, extraño, desde luego distorsionado, porque por supuesto había que naturalizar a quienes sean transexuales, quienes tengan esa dificultad para gestionar su propio sexo, ¿no? Y tenga la necesidad de cambiar al otro, pero lo que Abigail Schreier vio es que se estaba alentando desde algunos ámbitos a menores a cambiar de sexo, ¿no? Menores que no lo necesitaban en absoluto. No solo porque sus padres lo vieran así, en los casos que se describen en este libro, que en España está editado por Deusto, igual que el mío, en el caso de esas crías se veía así, efectivamente, que no tenían que transicionar, y lo veían sus padres. También lo veían médicos, ¿no? Profesionales de la salud mental. Bueno, el caso es que yo entrevisté a esta mujer cuando se publicó el libro en España y acto seguido lo que hice fue preguntarme si eso podría estar pasando aquí en España, en nuestro país, ¿no? Esto fue, ya digo, en el verano de 2021. Entonces yo en septiembre de 2021 contacté con las madres de la asociación Amanda, que agrupa a padres y madres, sobre todo madres, porque son las más activas, que en España están pasando por una situación similar. Entonces fue como, coño, esto está pasando aquí realmente también. Los contagios culturales también es obvio que son así, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, en muchos casos, por los entornos digitales, precisamente, como este en el que estamos, pues acaban llegando aquí, ¿no? Eso era algo que venía destilado, no solo estas ideas que forman parte de esta llamada doctrina queer, ¿no? que es una rama un poco vinculada a los estudios de género y al feminismo. Era una cosa que cuando Abigail Schreier entra en contacto con ello,
llevaba ya muchísimos años destilándose, singularmente del entorno universitario de Estados Unidos, de las dos costas, ¿no? Y sobre todo de la costa oeste realmente. Bueno, pues lo que yo veo es que esas ideas, cuando en el otoño de 2001 yo me pongo a mirar qué está pasando aquí en España, bueno, pues esas ideas ya estaban aquí realmente, ¿no? Se había publicado alguna cosa, pero muy poquito, ¿no? Realmente. Y no solo estaban aquí, sino que luego acabaron cristalizando en la ley trans que se promulgó el año pasado, hace un año, bueno, que impulsó el gobierno y que promulgó el Parlamento, y que realmente lo que viene a hacer esa ley es amalgamar un montón de leyes que ya existían en España, en todas las comunidades autónomas, en casi todas, ¿no? Bueno, el caso es que yo lo que hago es, me pongo a informar de esto en el diario El Mundo, en el periódico donde yo trabajo desde hace 24 años. Me pongo a buscar casos de personas, porque mi trabajo es encarnar, poner cara y ojos a, bueno, pues a las cosas que están sucediendo socialmente, ¿no? Buscar protagonistas de esos hechos. Y es lo que yo hago, me pongo a buscar historias personales. Consigo ir publicando algunas. Eso coincide realmente con un interés social creciente, alentado por la política, porque la política entra ahí un poco como un elefante en una cacharrería, en mi opinión. Y digamos que voy publicando historias en el periódico que son cada vez más duras, realmente, y más alarmantes en cuanto a historias sobre crías, sobre todo, que, bueno, pues que se dejan, que de pronto se ven seducidas por esa ensoñación, ¿no? Crías que en algunos casos son crías, bueno, pues digamos normales, crías sin unas dificultades especiales, pero en otros casos son crías con trastornos serios, ¿no? Con trastornos de autismo, con trastornos de hiperactividad, con trastornos de inadaptación. Y llega un momento en el que esas historias, bueno, pues yo creo que tiene sentido pues componer algo un poco más duradero que un reportaje de periódico que envuelve el pescado al día siguiente. Hoy ya ni siquiera envuelven pescado, hoy quedan ahí un poco digamos, en los detritos de Internet, ¿no? En los abismos de Internet alcanzables más o menos, pero en ese marasmo, ¿no? Entonces pienso, bueno, pues yo con esto tengo que componer un poco un trabajo más de fondo, que en este caso es, pues digamos que hijo o nieto quizá del de Abigail Shrier, del que parte toda la historia, y por eso propongo a la gente de Deusto, de la editorial Deusto, pues escribir un libro sobre esto, buscar más historias, darle toda la anchura al fenómeno y dejar algo con más permanencia sobre lo que está pasando estos años aquí en España, que es lo mismo que ha pasado en muchos otros países del mundo. Vaya chapa que te he soltado, Begoña, tardísimo. No, para nada. Es curioso, pero el vídeo más visto de mi canal, que supera el 1.000.000 de visitas, es en relación a uno de tus artículos en los que compartiste la historia de una de las niñas que hizo la transición, es decir, se operó y luego se arrepintió y resulta que esta chica tenía un problema psicológico que no fue diagnosticado. Justamente es el vídeo más visto del canal y sin destripar el libro, que no lo he dicho, el título del libro es Víctimas de lo trans, es una de las historias que documentas dentro de este libro. Algo que yo me he dado cuenta a la hora de leer tu libro es que hay un miedo del entorno que rodea a todas estas personas, de no parecer un transfobo. Y resulta que esto tiene un nombre y es transfobofobia. Yo no lo sabía, pero te he escuchado hablar de ello en la entrevista que hiciste en el canal de Sergio. ¿Nos puedes dar un poco más de contexto sobre esta expresión? Porque yo la descubrí ahí. Yo sabía que podía existir ese miedo a no parecer un transfobo, pero no lo había visto, nunca había sabido que tenía un nombre, transfobofobia. Pues sí, mira, esto es una de las patas centrales de este fenómeno, porque al final esta transfobofobia o ese miedo a sentirnos o a que nos tilden de transfobos, ¿no? De odiadores de transexuales, es lo que hace que el grueso de la población que se puede acercar a este tema no se acerque de ninguna manera y crea que es un tema de
odio a los transexuales, ¿no? Finalmente, de discriminación, de odio, ¿no? El término transfobia, bueno, que no lo inventa él, pero hace uso de él José Rasti, que es el autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, que es un libro que se publicó hace 3 años y que ya alerta de este fenómeno, pero desde una perspectiva doctrinal de la psicología. Entonces, José Rasti lo que hace es escribir en determinado momento una columna titulada Transfobia en el Huffington Post, que es donde él escribe columnas, ¿no? Y recuerdo que José me lo cuenta así, me lo cuenta además de una forma muy divertida, porque José es un tío con el que te ríes mucho, aunque estos temas obviamente no son para reírnos, ¿no? Realmente son más bien para asustarnos, pero él escribe esa columna y esa columna, de pronto, igual que ese capítulo que dices de tu canal, esa columna de pronto, boom, explota, ¿no? Genera, según él me cuenta, dice, bueno, mis columnas las leían 4. Dice, de pronto esa columna fue como, tuvo un eco increíble y yo pensé, ¿pero qué hay aquí? ¿Esto de qué va, no? La transfobia es eso, es el miedo a que nos tilden de transfobos y es lo que hace que un porcentaje enorme de la población piense que para liberar a los transexuales de su yugo milenario, de haber sido tratados siempre como monstruos, como seres inferiores, como personas enfermas, como cosas extrañas, como extraterrestres, pues lo que hay que hacer es dejarles hacer a las asociaciones que promueven la emancipación de los transexuales, dejarles hacer absolutamente todo lo que ellos piensen que hay que hacer. Entonces, el argumento que está en la esencia de que no intervengan médicos en los procesos de transición de sexo, y que no de género, de sexo, el argumento que está detrás es, como no son enfermos, no pueden intervenir médicos, porque si intervienen médicos es que les estamos llamando enfermos, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos no son enfermos y por eso, en los últimos años, desde hace muy poco tiempo, la transexualidad ha sido sacada de la lista de enfermedades, de la lista universal de enfermedades que la ciencia va renovando y actualizando poco a poco. Perfecto, no son enfermos, entonces hay que sacarles de ahí. Pero claro, si a menores de edad, a adolescentes, pues de alguna manera les damos a elegir, les inducimos a pensar que su sexo es algo que puede cambiar sin ningún problema, que pueden autodeterminarse. Imagínate, les damos a adolescentes la posibilidad de elegir qué es lo que son, en esencia, porque el sexo es probablemente lo más esencial de la persona, realmente, y es lo poco, además, que no podemos cambiar. De hecho, las operaciones de cambio de sexo no son de cambio de sexo, realmente. Son operaciones, al final, de cirugía estética. Son operaciones para que esas personas se vean de otra manera. Entonces, vuelvo a la transfobia, ¿no? Ese miedo a que nos sintamos transfobos es lo que hace que, por ejemplo, pues se haya promulgado una ley como la española que impide que los médicos intervengan en esos procesos. Y esta transfobia, al final, termino este largo discurso, lo que hace es, nos hace sentir más puros, ¿no? Porque nos hace sentir que no estamos en absoluto poniéndole límites a alguien que ha sido discriminado siempre en la historia, ¿no? Entonces nos hace sentir mejor, al final acaricia nuestro ego, acaricia un poco ese narcisismo tan de estos tiempos. Claro, despatologizar la cuestión y que los profesionales de la ciencia no intervengan a la hora de diagnosticar una disforia de género, porque ya no se considera una enfermedad. Después de leer tu libro, yo me doy cuenta de que al despatologizar esta cuestión, despatologizas a la persona de cualquier tipo de problema psicológico que pueda tener y le empujas de una manera indirecta a que esa persona se informe por vías alternativas, como pueden ser las redes sociales, de qué es lo que está pasando con esa persona. Y te quiero preguntar al respecto sobre el contagio social al que hiciste mención antes,
porque yo cuando era joven, creo que más o menos somos de la quinta, sí que se hablaba de transexualidad, pero hablábamos de un porcentaje muy pequeño en la sociedad de personas que en su última instancia recurrían a cambiar su cuerpo porque no eran capaces de vivir pues con la apariencia que tenían, lo de no me siento que he nacido en el cuerpo equivocado, pero ahora vemos que cada vez hay más jóvenes que en lugar de acudir a un psicólogo y de ver qué tipo de problemas pueden tener, familiar, de bullying, cualquier tipo de problema, al final se informan en redes sociales, se informan con otros jóvenes que les dicen cómo se sienten y qué es lo que les está pasando. Y yo ahí veo un problema. Claro. A ver, que no intervenga la ciencia en esto desprotege, evidentemente, a quien pueda acercarse a esto y no tenga un criterio, porque obviamente ninguno somos médicos como para autodiagnosticarnos. ¿Qué es lo que dicen los médicos que hace esta ley? Darle al paciente el poder de autodiagnosticarse, ¿no? De decir qué tiene o qué deja de tener. Mira, hay muchos detalles en el libro que explican todo esto, de hecho, pero el esencial es que en la cocción de la ley, en la discusión en el Parlamento de la ley, no interviene ni un solo científico. O sea, no se llama a nadie, a un solo, ni a un psiquiatra, ni a un psicólogo, ni a nadie de las sociedades científicas bueno, pues que han estado hasta ahora observando este fenómeno. Es un fenómeno, la transexualidad, que la ciencia todavía no sabe exactamente qué es, hay que decirlo también. Lo dicen los científicos. Los científicos dicen, es que de esto hay muy poca evidencia científica, se sabe muy poco. Por ejemplo, estos últimos días estamos leyendo que hay informes de estos días, estudios, que dicen que después de revisar los protocolos, por ejemplo, de hormonación que se aplican a adolescentes, pero también a adultos, para transicionar sexualmente, bueno, pues la ciencia no sabe estos protocolos realmente qué producen en el cuerpo. No hay evidencia científica de qué producen en el cuerpo. Sobre las cifras que decías antes, en el libro sale, una persona que yo ya había entrevistado en el periódico, pero que la reentrevisto mucho más en profundidad para el libro, que es Celso Arango. Celso Arango fue presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Es el jefe del Servicio de Atención Psiquiátrica a Niños y Adolescentes del Gregorio Marañón de Madrid, de uno de los hospitales más grandes de este país. Él está constantemente tratando, de hecho yo le entrevisté en su despacho, en el hospital, donde tiene delante pues todo el legajo de papeles de los chavales que tiene ingresados en ese momento. Quiero decir, es una persona que está al pie de ese cañón, o sea, no está en internet hablando o está dando conferencias. No, está viendo niños todos los días y adolescentes, ¿no? Y Celso dice, yo esto lo he visto siempre, por supuesto, lo hemos visto siempre y siempre lo hemos, pues lo hemos valorado como la ciencia nos ha dejado valorarlo, hasta lo que la ciencia sabe. Y dice, cada año yo podía tener 2, 3 casos de este tipo. 2, 3, una cosa así, ¿no? Dice, ahora mismo el 25% de los chavales que yo tengo ingresados en la planta de arriba, porque están su despacho está en la planta de abajo, dicen que son transexuales. Dice, yo sé que la mayor parte no lo son en absoluto, pero se contagian entre ellos. Cuando yo tengo 2 o 4 o 6 y entran 2 chavales nuevos, claro, los críos que ve Celso son críos verdaderamente con problemas, son adolescentes de verdad con trastornos, con problemas mentales serios, o bien con trastornos pues de autismo. Dice, yo si tengo 3 y entran 2 más, sé que en 2 días uno de esos 2 se va a contagiar y me va a venir diciendo que es que él es trans. Dice, ¿y nosotros qué hemos hecho con esta gente cuando durante todo este tiempo, cuando los chavales han venido contando estas cosas? Pues simplemente esperas un poco, les vas preguntando. Dice, y en 3 conversaciones habitualmente desarmas lo que los chavales dicen. Lo que esta ley hace es impedir que Celso Arango y que otros psiquiatras y psicólogos inquieran y pregunten a los chavales y les hagan dudar sobre qué es lo que están diciendo, ¿no? Estamos hablando de críos con trastornos
Ya solo la adolescencia, todos sabemos que es una fase de la vida, obviamente, de formación, una fase de la vida en que la persona está pues, buscando su camino. Nadie sabe en la adolescencia, ninguno sabemos quiénes somos. El propio Celso me decía, mira, el 50%, lo cuento en el libro, el 50 o el 60% de los adolescentes duda sobre si es hetero o si es homosexual. Duda de su sexo. No, Celso no decía eso, decía, hemos dudado, ¿no? Decía, yo también. O sea, eso es una cosa absolutamente normal y forma parte de la adolescencia. Lo que pasa es que también él decía, claro, él decía, lo que pasa es que yo aquí soy quien tiene la responsabilidad de tratar a estos chavales. Entonces, lo que no puedo es desprotegerles. Lo que no puedo es pasar por encima de esas cosas que ellos dicen, ¿no? Yo te diré que a medida que iba leyendo el libro y leía las historias, cada vez se me iban poniendo más los pelos de punta y me he tenido que aguantar las ganas de llorar, porque he sentido muchísimo miedo de que eso me pueda pasar a mí. Yo tengo un niño y no sé de qué manera puedo protegerle, porque al final los chavales, lo hemos hecho todos, ¿no? Pero en mi época no había tanta facilidad, de hecho no había YouTube cuando yo era chavala, no había la posibilidad de sentirme identificada con nadie que pudiera ver a través de la pantalla. Me podía identificar con alguien que pudiera leer en la revista de turno que yo me podía comprar, o en las series de televisión. Pero hoy tenemos tan al alcance de la mano ver vídeos de personas que te dicen, jóvenes que puedas seguir porque son tus referentes, que te dicen, yo lo he visto en YouTube, que se han extirpado los pechos y que se sienten mejor o que son no binarios. Y claro, no nos podemos olvidar, como bien dices, que la etapa de la adolescencia es una etapa convulsa, de dudas, donde todavía no sabes quién eres. Y si eres un chaval o una chavala que no tiene un entorno familiar o social fuerte, te puede llevar a lugares muy oscuros con unas consecuencias terribles, terribles de verdad. Yo le invito a la gente a que lea tu libro, porque no hablamos de uno o dos casos, sino de personas que, por suerte, algunos tienen final feliz, pero situaciones muy difíciles y muy duras. Y a mí me parece un problema social, un problema muy difícil de solucionar. Yo no sé si tú has hallado, después de hablar con tanta gente, la solución o el camino para que esto no ocurra, porque claro, tenemos los psiquiatras, los psicólogos tienen también, so pena de miles de euros, pues una incapacidad para ejercer su profesión en estos casos. O sea, no puedes llevar a un chaval a que le trate de este tema. Yo no sé si tú has encontrado, después de todo este periplo, alguna solución a este problema. Pues mira, yo creo que la solución empieza por informarnos realmente, empieza Es verdad que hoy informarse es una cosa mucho más difícil de lo que parece, porque parece, yo me dedico a la información, a hacer información, parece que tenemos mucha información, pero es que el exceso de información es tan malo como la ausencia de información. Entonces, si te metes en las redes sociales y tal, puedes encontrar todo, realmente, esa es la cuestión, ¿no? Puedes encontrar una cosa y su contraria. Y sentirte plenamente informado con una cosa y su contraria. Pero sí que hay que intentar buscar canales de información realmente un poco seguros, ¿no? Evidentemente, dejar que los críos se frían la cabeza con las pantallas no suele ser buena táctica para nada. Desde luego, para que sepan quiénes son, no es buena idea. Y para que reciban la lluvia ácida de sabe Dios quién, tampoco. Luego, evidentemente, la gente que trabajamos un poco en los medios tenemos la responsabilidad de hacer hablar a los científicos y a los médicos, a los psicólogos, que es verdad que son gremios muchas veces muy corporativos y que no se mojan ni debajo de la ducha, porque la realidad es que ellos sí que saben porque lo están viviendo y te lo cuentan sottovoce, pero no te lo quieren contar muchas veces on the record, ¿no? Que es donde vale. Te cuentan que están viviendo situaciones muy llamativas en sus consultas. Tengo que decir también que, y lo cuento en el libro, que yo pienso que, al menos en España, yo pienso que la cordura, la sensatez, digamos, en un tema, yo creo que tan insensato, que yo creo que se ve que es muy, muy insensato, yo creo que la sangre no va a llegar al río de alguna manera, porque yo creo que los profesionales
que están ahí tratando a los críos al final y a los adolescentes y están viendo sus problemas, porque son problemas que no pasan cuando el adolescente se empieza a hormonar, que por supuesto la hormona muchas veces da mucha euforia, pero son problemas que no pasan y entonces los profesionales siguen tratando a estas personas, a estos críos, a estos adolescentes, a estos adultos jóvenes, que hoy no olvidemos que la adolescencia no termina a los 18. Los sociólogos dicen que la adolescencia se estira en algunos casos hasta entrar a los 30, ¿no? Pero lo que yo pienso es que al final cierta sensatez se va a imponer. Al final yo creo que en el sentido de que los profesionales van a maniobrar de alguna manera para muchas veces hacer ver a los padres, al entorno de los críos, de las adolescentes, porque es un fenómeno sobre todo de crías, pues yo creo que van a hacerles ver las equivocaciones cuando lo son, ¿no? Hay casos en los que obviamente estamos hablando de transexualidad real, por supuesto, y eso no hay que perderlo de vista, eso es muy importante, pero hay muchos casos de contagio, además, muy razonable, además, porque los adolescentes necesitan. En la adolescencia te defines por la gente con la que te vinculas, ¿no? Realmente. Entonces, la visión sobre quiénes somos, sobre quién soy, se traslada a quiénes somos, ¿no? Es grupal la mayor parte de las veces. Entonces, yo creo que tenemos una sociedad al final, por mucho que parezca que nos estamos tirando las cosas a la cabeza todo el rato, tenemos una sociedad muy con una red bastante tupida, un poco, de referentes. Tenemos, desde luego, un sistema de salud que es la envidia del resto del mundo, ¿no? Es la verdad, un sistema de salud público muy potente y yo creo que los profesionales van a parar esto un poco bajo cuerda. ¿Qué va a pasar? Que la ley permite que en algunos casos los profesionales no lo paren realmente y que habrá profesionales que no lo harán, desde luego. Y esos son los casos que yo cuento en el libro. Claro, de hecho, hay una parte en el libro, que no lo voy a destripar, pero sí que hablas del miedo que pueden sentir los profesionales a la hora de evaluar a un joven por miedo a la multa. O yo añadiría al miedo que te cancelen públicamente y pongan en juego tu trabajo, porque hoy en día está de moda ir a la consulta con un terminal móvil y grabar al médico. Ha pasado en casos de obesidad, de que el médico te está diciendo que tienes que adelgazar y rápidamente eso se saca de contexto y se publica en Twitter y se acusa al médico de gordófobo. En este caso yo entiendo que también hay un miedo por parte de los sanitarios a la hora de hablar con los jóvenes o incluso con los padres de los jóvenes y de que no les cancelen públicamente. Entonces, a mí esto me parece peligrosísimo. Mira, de las historias que relatas en el libro, ¿podrías decirnos qué elementos comunes destacas en todas estas historias? Porque yo sí que he podido, sin hacer una lista, ver que se repiten varias cosas en todas las historias, varios fenómenos en las historias, entre ellos la búsqueda de los chavales en redes sociales, el buscar el abrigo en redes sociales en la búsqueda de un referente. ¿Podrías añadir alguno más sin destripar el libro? Sí, bueno, no me importaría destripar un poco el libro si acerco a los lectores al libro, también te digo. A ver, hay un patrón de inadaptación en muchas de estas crías, porque es un fenómeno muy de chicas, porque va muy vinculado a la reivindicación feminista también, ¿no? Y como sabemos, la divide, ¿no? Esa reivindicación feminista. Pero hay uno de el retrato robot un poco, dicho así gruesamente, pues habla de crías, en muchos casos crías de altas capacidades que tienen dificultades de adaptación, dificultades para encontrar un entorno. Se da en muchos casos que son crías que, bueno, pues para generar esa identidad propia, digamos, se vuelcan, por ejemplo, en disciplinas artísticas. En varios de los casos que yo cuento aparece el manga como un poco como, digamos, como punto de fuga de cada una de las historias, como punto de fuga artístico, por así decir, de cada una de las historias, como canon estético de alguna forma. Es cierto que en el manga, aunque también cuento en el libro
que me siento de pronto como un señor muy carca, como yo, cuando yo escuchaba en los 80 a la gente hablar del heavy, ¿no? A veces leías en algún sitio o escuchabas por la tele que el heavy era una cosa demoníaca, ¿no? Que el demonio, tal, igual. Y entonces dices el manga, que es que el manga convierte a la gente en transexuales. Pues no, obviamente no. Los juegos de rol, que también se Juegos de decía. rol, los juegos de rol, es verdad. Pero no convierte, el manga no convierte a la gente en transexuales, pero es verdad que en el manga también hay ese juego del género, del cambio de género y tal, que yo me he enterado ahora cuando un poco investigando un poco en todo esto y me lo han contado algunas de las chicas cuyas historias cuento en el libro, porque ellas mismas, obviamente, después de salir de esa ensoñación de pensar que realmente son chicos, miran hacia atrás, obviamente, y analizan los caminos mentales por los que han pasado, ¿no? Y en esos caminos mentales que son muy, muy interesantes y que es a mí lo que más me interesa del libro realmente, pues digamos que están todos los referentes culturales que pueden estar cerca de esa ambivalencia hombre-mujer o algo híbrido, ¿no? ¿Qué más cosas hay en el patrón? Pues en el patrón, curiosamente, también hay, y eso también es llamativo, paradójico, son estas cosas paradójicas que iluminan de pronto lo que estaba oscuro, pues hay en los padres, en muchos casos, hay militancias políticas en el feminismo fuertes. Son en muchos casos madres que son duras, que se han forjado en la reivindicación de la desigualdad, de la igualdad de la mujer y en el ver que la mujer efectivamente pues es tratada de manera desigual y en la pelea por revertir eso. Y en muchos casos, o en algunos casos, se ha introducido ese concepto de la transexualidad en la infancia de los críos a nivel discursivo en casa, quizá cuando no tocaba, ¿no? Y entonces eso como que ha flotado por ahí, entonces quizá los críos cuando crecen un poco y ya son preadolescentes, bueno, pues reaccionan ante algo que han escuchado en casa, ¿no? ¿Qué más podría decir en el retrato robot? Yo creo que básicamente es eso, porque realmente quienes sufren, los adolescentes que sufren los daños de esta autodeterminación de género, de te paso la bandeja por delante y tú eliges quién eres, los adolescentes que lo sufren realmente y que la sangre acaba llegando al río son adolescentes evidentemente con trastornos, con problemas, ¿no? También caen en esa ensoñación algunos que no tienen esos trastornos, pero los que sí que van más allá y comienzan a pensar en la hormonación y efectivamente lo hacen y entran en un torbellino un poco de inseguridad con respecto a quiénes son, etcétera, son los que tienen finalmente, o se demuestra posteriormente, que tienen TEA, que tienen trastorno de espectro autista, o que tienen hiperactividad, o que tienen dificultades de adaptación muy fuertes, fobias sociales, etcétera, ¿no? Esos son los casos más gordos y son los casos más duros, los casos realmente que son denunciables en algún caso, por ejemplo, contra la sanidad pública, y son los que yo cuento en Víctimas de lo Trans. Yo añadiría, después de leer el libro, la confusión que los jóvenes tienen entre el género y el sexo. Y también a la hora de confundir pues sus gustos con su sexo. O sea, hay no solo los jóvenes, como sabes, incluso en los medios de comunicación constantemente leemos, y yo trabajo en uno, constantemente leemos una confusión entre lo que es sexo y lo que es género. Y de hecho, estamos viendo, por ejemplo, con toda esta polémica de los militares transexuales, gente que se está cambiando de sexo y tal, cómo esa confusión ha permeado completamente a estos militares transexuales para cambiarse de género. Lo digo porque yo estoy en contacto con algunos de ellos también por la información que suelo hacer, igual que estoy en contacto con transexuales reales, ¿no? Algunos de ellos me cuentan cómo para acceder al cambio registral lo que les preguntan son por estereotipos. Pero usted le gustaba, de pequeño le gustaban los coches o las Barbies, ¿no? O sea, se pregunta por estereotipos, se confunde el sexo y el género constantemente y eso está en la raíz de todo esto.
Claro, porque hay chavales que dicen, bueno, pues yo a lo mejor hay algo mal conmigo porque desde pequeña pues me gustaba más jugar con los niños, me gustaba más el fútbol, no quería ponerme vestido, me gustaba el pelo corto y a lo mejor pues resulta que es que soy un hombre. O sea, yo pensaba que todo esto ya había quedado superado y por lo visto no. De todas formas, quiero hacer una reflexión sobre el contagio social y las redes sociales porque, salvando las distancias, yo soy una persona adulta, yo tengo 40 años, pero con mis 30 y algo, yo estaba obsesionada con el deporte, obsesionada con la alimentación y empecé a consumir obsesivamente gente que hablaba del fitness, gente que hablaba de cómo tenías que comer, de cómo tenías que entrenar y yo tuve un problema de salud gordísimo que por suerte, porque además fue por suerte, lo pude arreglar, pero yo estuve 3 años con un problema gordísimo, que poco más me lleva a la infertilidad. Y era una persona de 30 y pico años, para que la gente sepa, y esto lo cuento a título ilustrativo, lo fácil que es caer en algunas cosas. Y yo me considero una Claro, persona inteligente, pero empiezas a consumir un contenido en concreto de gente que te dice que para entrenar de esta manera es mejor que comas así, que entrenes de esta manera, que hagas ayuno intermitente. Claro, cosas que en sí mismas no son malas, pero si tú no filtras o no eres capaz de filtrar porque consumes esa información sin saber quién está al otro lado de la pantalla, te puedes ver en un problema. Y yo me he visto en ese problema y luego pienso, trasladando esto a una persona joven, más joven que yo, inexperta, confundida, y dices, Dios mío, ¿en qué lío? Y por eso yo tenía tanto miedo cuando estaba leyendo las historias, porque hasta cierto punto yo me sentía identificada con esas historias. Digo, si yo en mi etapa adulta ya, claro, me vi en tremendo lío, que yo nunca he tenido un trastorno de la conducta alimentaria, pero me fui camino ahí. Y por suerte a mí la pandemia me salvó de todo esto, porque en la pandemia yo no podía hacer el ejercicio que hacía antes, ni salir tanto a comprar los productos que consumía, y rápidamente fui pues metiéndome en la normalidad otra vez, comiendo normal, haciendo un ejercicio normal, con moderación. Y dices, madre mía, lo que les puede pasar a estos chicos tan jóvenes en un claro. momento de debilidad. Y una pregunta que te quiero hacer ya para terminar, lo triste que me parece cómo funciona todo esto. Funciona un poco como una secta, porque en el momento en el que no eres capaz de rescatar a ese chaval adolescente de toda esa trampa en la que se puede ver metido, y no admite discusión de que lo que está viviendo puede ser un error, esas personas se acaban separando de sus padres y de todo su entorno, y no les vuelves a ver en la vida. Bueno, por supuesto, es que la idea fuerza que fundamenta todo esto, esa de la autodeterminación de género, que dicen ellos, es muy potente, eso es una droga enorme. Imagínate que a ti, en el momento en el que estás decidiendo en la vida quién eres o quién dejas de ser, y además quieres oponerte, porque naturalmente es así, cuando necesitas autonomizar en la adolescencia, separarte de tus padres, tienes que oponerte a determinadas cosas de ellos para marcar ¿no? tu territorio y autonomizar, imagínate que lo que te ofrecen es una droga así. No, no, es que tú puedes elegir quién eres, realmente. Es que a ti te han dicho quién eres, pero no, eso no es así. Tú lo puedes elegir, ¿no? Eso es una idea que es difícilmente atacable, y uno tiene pocas herramientas para defenderse de ella. Incluso ya ves que está sucediendo a adultos, ¿no? Los adultos están, te quiero decir, la población general ha tragado con la idea esa de que el sexo es algo que se elige y que no pasa nada, que la biología no tiene nada que decir ahí, ¿no? Entonces imagínate para un adolescente. José Rasti dice, con muy buen criterio, cuenta que claro, que además estos adolescentes de pronto, imagínate lo que supone para su ego sentirse como en el lado correcto de la historia y ser los primeros que están en ese lugar. Son los primeros que liberan a los transexuales de su mazmorra histórica, ¿no? Entonces, esa pureza de pronto en una sociedad que es la que tenemos hoy, de una especie de puritanismo moral desatado y además falso realmente, pues bueno, ponte a defender a tu cría o a tu crío de esa mierda. Es muy complicado. A mí me da miedo, y después de leer el libro todavía siento más miedo. Me decía Sergio, dice, es que
da miedo, después de leer estas historias, pensar en educar a tu hijo en la sociedad actual y en un país como España. Yo tengo un niño y espero que todo esto haya pasado cuando llegue a la adolescencia, pero sin duda hay muchos chicos, demasiados diría yo, que son víctimas de lo trans, como reza el título de tu libro, y que actualmente, pues, después de que todo ha pasado y después de que los problemas continúan, al final solo queda demandar a la sanidad pública. Hay algunos casos que, como el que contaba yo en el canal, que al final han decidido demandar, en este caso, pues aquí a la sanidad pública, pero de Galicia, que además lo que tú decías al principio, tenemos ahora la ley trans, pero no hay que olvidarse que esto ha saltado a la palestra por la ley trans, la ley nacional, pero que ya existía en las comunidades autónomas la posibilidad de cambiarte de sexo, de operarte, de hormonarte, sin necesidad de que un psicólogo evaluase tu caso. A mí me parece muy peligroso. Te invito a que digas algo para finalizar, pero sinceramente yo a todo el mundo le invito a que lea tu libro. Si tienen la oportunidad de comprar el libro, que lo compren y que lo lean, porque no tiene desperdicio. Cada historia es un mundo y yo por lo menos me he tenido que aguantar las ganas de llorar en varias ocasiones. Interesantísimo, de verdad. Bueno, muchas gracias, Begoña. Yo solo decir, un poco por abundar en eso, que el libro es entretenido porque las historias están contadas de manera un poco con formato, digamos, de ficción, de novela al final, aunque todo es real. Y bueno, es verdad que hoy por hoy, esa reflexión que hacías tú antes, ¿no? De estuve a punto de joder mi salud por atender a lo que recibía, ¿no? Yo creo que hoy es muy fácil, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Es muy fácil pensar que estamos muy, muy bien informados porque desconocemos el poder al final de un poco de este entorno digital, ¿no? Y realmente estamos muy desinformados. Me parece que estamos muy, muy desinformados, que es un momento para eso que se verá en el futuro como un momento bastante difícil para que las sociedades un poco que creemos avanzadas pues tomemos decisiones y funcionemos de manera democrática, ¿no? Sí, evidentemente lo que dices de las redes sociales para mí es así. No somos conscientes de lo influenciables que somos y de lo que podemos influenciar a los demás. Por eso yo siempre digo que hay que poner en la balanza el derecho a la información, por supuesto, y que cada uno, el derecho a la libertad de expresión, que cada uno en redes sociales diga lo que quiera, comparta lo que quiera, pero luego también hay que hacer autocrítica, yo que comunico a través de redes sociales, para saber y para darnos cuenta de la capacidad de influencia que tenemos en los demás. Lo que te decía a título particular, o sea, yo me vi envuelta en una historia yo sola desde mi casa por consumir contenido sin filtrar y al final te acabas metiendo ahí y te ves dentro de un problema de salud, que yo por suerte he podido salir. Pues nada más, Kiko, muchísimas gracias por dedicarme este rato. Invito a todo el mundo a que compre tu libro. Yo me he comprado tu libro y espero terminarlo. Me queda un poquito para terminarlo y me lo dejé, ya te digo, en casa de mi abuela en Semana Santa. El fin de semana próximo me lo termino. Muchísimas gracias y esperando el siguiente. Genial, muchas gracias a ti, Begoña.